Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de Cardano y veremos su situación a corto y medio plazo. Así que empezamos. Bueno, vuelven a quedar tiempo atrás esos momentos en los que parecía que Cardano podía volver a despuntar, esos momentos en los que veíamos grandes movimientos alcistas de Cardano, hiciera lo que hiciera el mercado, porque en toda esta etapa de aquí, donde subimos, pues yo creo que fue un 70% aproximadamente, vamos a ver, fue un 60% en prácticamente 3 semanas, o sea, fue una auténtica barbaridad. Volví a recordar al antiguo Cardano, el Cardano que subía cuando todo bajaba, el Cardano que mantenía niveles de soporte cuando todo el mundo estaba rompiendo niveles y no sabíamos hasta dónde podíamos llegar, pero ha vuelto a fallar, ¿no? La desesperación no debería de ser una de las soluciones en este caso, ya que el mercado tampoco acompaña, ¿vale? Sí que es cierto pues que Cardano vuelve a comportarse peor que Bitcoin, vuelve a comportarse por debajo de lo que hace Bitcoin, pero de todas formas tenemos que tener en cuenta que esto es un activo que está tocado, que técnicamente está muy tocado. En cuanto a proyecto no tiene ni comparación con SLP, por ejemplo, con ICP, por ejemplo, con Cake, pero sí que es cierto que técnicamente hablando, al final viene a ser lo mismo y viene a ser un comportamiento muy negativo, ¿no? Entonces, en pro de recuperar una tendencia alcista o directamente en pro de recuperar un comportamiento previo, nostálgico incluso para muchos, tenemos que tener en cuenta que el precio tiene que hacerlo de manera escalonada, poco a poco. Entonces, ¿qué veíamos anteriormente? ¿Qué ha cambiado ahora respecto a antes para entender que puede estar formándose ese cambio de comportamiento poco a poco y sobre todo en comparación con antes, ¿no? Anteriormente veíamos en toda esta caída de aquí que Cardano ya no solo lo que caía era mucho en comparación con lo que subía, lo que caía con lo que subía, lo que caía con lo que subía, sino que además el momento de subida era insignificante técnicamente hablando. Por eso éramos tan capaces de predecir que el precio iba a volver a seguir cayendo. ¿Por qué? Pues hombre, porque esto era un pullback, ya que el movimiento impulsivo era muy justo respecto al correctivo y además no era capaz de hacer máximos crecientes. Entonces llegamos a un punto donde vemos como Cardano no solo hace un gran movimiento impulsivo, es decir, no solo se levanta con mucha fuerza, sino que además hace máximos crecientes respecto al anterior máximo, algo que no había hecho anteriormente más que en una ocasión, en este punto de aquí. Como veis, en este punto de aquí sí que hace un máximo creciente respecto al máximo anterior, un máximo creciente muy justo por otra parte, ¿vale? Porque al final, como veis, no solo es en cuanto a porcentaje un máximo creciente muy justo, sube un 5,84%, sino que es una única vela y luego se da la vuelta. En este caso, vamos a comprobar la diferencia. En este caso es un total de un 30% durante 14 velas, ¿vale? Por lo cual es un máximo creciente mucho más consistente. Y eso no es lo único. Si nos fijamos, viene de hacer un mínimo creciente, porque aquí en esta situación hacemos un máximo creciente, ¿vale? Perfecto. Pero, ¿qué habíamos hecho anteriormente? Un mínimo creciente respecto a este mínimo anterior. ¿Esto qué implica? Pues que actualmente el precio Cardano no solo ha hecho un máximo creciente, que es lo que estamos comentando ahora mismo, sino que además venía de hacer un mínimo creciente barra doble suelo, llámalo como quieras, pero esto es un cambio de tendencia, ¿vale? Es el patrón que tanto y tanto y tanto tiempo llevamos exigiendo en Cardano e incluso en Bitcoin en estas épocas en las que aún no había habido un cambio de tendencia, ¿no? Claro, entonces ahora ya de entrada, haciendo este pequeño análisis, esta pequeña como introducción de lo que está haciendo el precio, nos damos cuenta que estamos en una situación, pese a que negativa, porque el precio Cardano se ha deshinchado, distinta. ¿Por qué? Pues por las características que hemos comentado previamente, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál tiene que ser nuestro foco en Cardano? Muy sencillo. Tenemos que entender que igual que hemos hecho un principio de cambio de tendencia, para cambiar la tendencia finalmente tenemos que empezar a hacer una cosa muy clara y es hacer máximos y mínimos crecientes. O sea, no sirve de nada hacer un principio de cambio de tendencia
y luego, posteriormente, deshincharnos y volver a la zona de mínimos, ¿no? Aquí es donde entra lo que comento. El precio está tan tocado que pese a haber hecho un principio de cambio de tendencia, esto es completamente insuficiente para el gráfico semanal. Es decir, ¿qué estamos viendo en gráfico semanal? Pues bueno, vemos que el precio de Cardano ha hecho un primer movimiento impulsivo, una especie de pullback barra consolidación por debajo de ciertos niveles importantes, otro movimiento impulsivo. Esto vendría a ser un nuevo pullback y ahora estamos en pro de un nuevo movimiento impulsivo. Esto es así porque esto es una tendencia bajista y porque Cardano está en una tendencia bajista basada en impulsos y correcciones bajistas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede casar un principio de reacción en gráfico diario con una consolidación o confirmación de ese principio en gráfico semanal? Pues muy sencillo, lo que hemos visto actualmente, este doble suelo de aquí, es insuficiente para marcar ese cambio de tendencia en gráfico semanal, de hecho ni se ve. Eso sí, que Cardano pudiera llegar y formar un doble suelo en gráfico diario, podría parecer que sí, que, oye, esto queda en nada, podría parecer que volvemos a hacer un nuevo intento de levantarnos y el precio vuelve a la tumba, podríamos llamarlo de muchas maneras, pero sí que es cierto que, primero, habríamos tenido un principio de en gráfico diario, una reacción, es decir, el precio en gráfico diario deja de caer, que es la base para que cambie la tendencia en una temporalidad superior. Para que cambie la tendencia en gráfico diario, tiene que dejar de caer en gráfico de 4 horas. Para que cambie en 4 horas, tiene que dejar de caer en gráfico de 1 hora o de 15 minutos. Pues bien, tenemos ese principio, ¿vale? En gráfico diario ya no está cayendo el precio, sí que cae, lógicamente, pero si tenemos un poco de criterio y de visión, alejamos un poco el gráfico, nos damos cuenta que en términos generales ha dejado de hacerlo, ¿vale? Entonces, el primer paso ya lo tenemos y ahora falta el cambio de tendencia en gráfico semanal, hacer que deje de caer en gráfico semanal. ¿Y esto cómo se consigue? Pues de la misma manera que en gráfico diario, pero claro, el patrón no puede ser diario, tiene que ser semanal, por lo cual un doble suelo sería el primer cambio de tendencia que necesitamos en gráfico semanal y que ya realmente podría afectar a una tendencia más a largo plazo de Cardano, ¿de acuerdo? Esto no tiene que suceder de un día para otro, o sea, no estamos esperando, de hecho no hay que esperar nada, es solo una hipótesis, una posibilidad para confeccionar un cambio de tendencia real en gráfico semanal que nos dé garantías de una subida fuerte, ¿de acuerdo? Hasta ahora, y ya no vuelvo a hacer cambios raros más, todas las subidas en gráfico semanal eran incipientes. ¿Por qué? Pues porque no había nada, o sea, aquí no hay nada. Vemos que el precio en términos generales cae y de vez en cuando hace alguna semana alcista, pero esto no son patrones, esto no es un doble suelo, esto no es nada, como sí que veíamos en esta parte de aquí. Por lo cual, podemos estar en ese punto de a ver si se forma ese cambio de tendencia en gráfico semanal, finalmente se forma un doble suelo que lógicamente se verá mucho mejor en gráfico diario y podemos atacar con más fuerza esa subida semanal, diaria o de la temporalidad que queramos, ¿no? Y como digo, esto no tiene que formarse, vale, vamos a caer todos los días y ya nos vamos a ir para arriba, no. Para que pasara esto, tendría que, en mi opinión, pasar algo en el mercado y que Bitcoin pues probablemente cayera hasta 35 por alguna noticia o alguna historia que sucediese, ¿no? Que sucediera. Entonces tenemos que aceptar y entender que entre el punto en el que estamos ahora y una de las hipótesis probables, como es ese doble suelo semanal, va a haber volatilidad. Y lo que es un movimiento bajista en gráfico semanal va a ser un movimiento de impulso, pullback en gráfico diario, por lo cual podemos tener volatilidad alcista en gráfico diario. ¿De acuerdo? Tenemos que tener eso en cuenta. En cuanto a niveles, pues hombre, ahora mismo las medias móviles son zonas interesantes. Son zonas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en un movimiento tendencial de impulso pullback van a ser en las mismas, la de 50 y la de 20 diaria, las que van a mantener el precio. Hasta hace no demasiado hablábamos de que Cardano estaba intentando arrancar después de esta especie de acumulación y ya comentamos, si el precio, no sé exactamente cuándo fue el último análisis de Cardano, creo que no había roto aún, pero comentamos, si el precio cuando rompa este nivel no da esa continuación, no sigue hacia arriba, lo más probable es que esto se convierta en una especie de acumulación o que directamente el precio falle. Y finalmente, pues ha pasado esto, ha intentado romper, no ha podido y ha entrado esta volatilidad bajista y el precio se está deshinchando, ¿de acuerdo? Ahora viene un fin de semana, estamos ya a sábado, y lo más probable es que no haya demasiada volatilidad. Esto no nos va a ir ni bien ni mal, simplemente ganamos tiempo para esperar a una posible hipótesis o para ver cómo arranca la semana siguiente, ¿vale? Pero al final todo
todo se mide en cuanto a diferentes temporalidades y a entender que sí que es probable, o sea, sí que es posible que el gráfico semanal suba y punto, porque al final una noticia positiva, cualquier elemento externo al análisis técnico puede hacer ¡pam! El precio arranca y punto. Pero si no, tenemos que cuadrarlo dentro de una especie de contexto técnico, una especie de price action, una especie de análisis técnico que nos pueda orientar hacia dónde podemos ir, ¿de acuerdo? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.